hoy quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. En el libro de Primera de Samuel hay una palabra en el capítulo 3 que el Señor venía marcándome y hablando a mi vida primeramente y haciendo meditar, porque este es un tiempo para que la iglesia medite, para que nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, meditemos. Y meditemos en nuestra relación con el Señor. Por eso, ¿conociste a Dios o tenés una relación con Él? ¿Lo conociste verdaderamente hace un tiempo? ¿Conociste al Señor? ¿Te hablaron de Él? ¿Te congregaste en una iglesia? ¿Estuviste allí aplaudiendo, cantando, gozándote y escuchando palabra de Dios? Pero verdaderamente, ¿cómo estaba tu relación con Dios? ¿Y cómo está hoy tu relación con Dios? Por eso quiero hablarte de esta palabra. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor así. El joven Samuel ministraba a Jehová. Esa palabra ministraba significa servía a Dios, en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y quiero decirte que a pesar de que hay mucha palabra o muchas palabras dando vuelta, tal vez la palabra de Dios escaseó en este tiempo. Digo la palabra de Dios no por su palabra, la Biblia, sino por la voz de Dios, hablada sin contaminación. La palabra pura, no adulterada, la palabra del Señor que es para direccionarnos, que es para llevarnos a la intimidad con el Señor. La palabra que sirve para que nosotros entendamos cuál fue el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros y para qué sirve ese sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo para que vos y yo tengamos vida eterna, pero que permanezcamos en Él, que permanezcamos con vida eterna, que podamos sostener nuestra relación con el Señor. Y acá dice que Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, que era el sacerdote, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara del Señor fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. A Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y qué bueno que es ver la historia dentro de la historia. Dice la palabra que Dios estaba en su templo, en el templo del Señor, tenía a un sacerdote que era Elí. Elí servía a Dios junto con sus hijos, con su familia.
Pero los hijos de Elí estaban pasando por un proceso difícil, un proceso malo. Ellos se habían alejado, sus corazones se habían alejado de Dios. Elí estaba sin visión, dice la palabra que sus ojos se habían oscurecido. Samuel estaba en el templo del Señor y estaba sirviendo a Dios, como muchos antes de la cuarentena. Estábamos aquí sirviendo al Señor en el templo. Algunos desde el altar y otros desde sus diferentes lugares. Servíamos al Señor. Así como Samuel servía, ministraba al Señor. Samuel, dice la palabra, que él dormía cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Es decir, Samuel era alguien que tenía su corazón inclinado a Dios. Le había sido infundido por su madre, por su padre, esta relación con Dios. Sus padres desde niño lo habían instruido, lo habían dejado puesto en las manos del Señor. Le habían mostrado lo importante del servicio a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Samuel no conocía la voz de Dios. A pesar de estar sirviéndolo, a pesar de estar por tiempo en el templo del Señor, a pesar de ser alguien que estaba pegado, ligado al sacerdocio, el sacerdote era como el padre de Samuel. Él era el que lo estaba criando, estaba bajo su tutela. Sin embargo, Samuel no conocía la voz de Dios. Y la voz de Dios, dice la palabra, y todavía no le había sido revelada. Y yo pensaba en estos tiempos, ¿cuántos dentro de las iglesias, gente de años en el Señor, porque Samuel tenía años, no era un bebé, ya era un jovencito, ya había dejado sus fases de niño, y ahora Samuel venía a tener una experiencia nueva con Dios. Él conocía a Dios, conocía al Dios que Elí le había presentado, conocía al Dios que sus padres le habían presentado. Samuel conocía al Dios de Israel, pero no conocía al Dios personal, al Dios de Samuel. Y quiero decirte que muchas veces nosotros conocemos al Dios de otros. Se nos fue predicado, se nos fue enseñado, fue predicada la palabra del Señor a nuestras vidas. Sin embargo, no conocimos a Dios de una manera íntima, personal. Tuvimos conocimiento de Dios, pero no una relación con Dios. Y es tiempo de que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos que el trato con Dios y el servicio a Dios sin relación no tiene sentido. Tenemos que estar relacionados con Dios, conociendo la intimidad de Dios y que Él conozca nuestra intimidad. Tenemos que entender que Dios no nos llamó simplemente para hacer una tarea dentro de la iglesia y amar la tarea que estamos haciendo dentro de los templos. Mucha gente en estos días me ha dicho, pastor, ¿cómo extraño la iglesia? ¿Cómo extraño los hermanos? ¿Cómo extraño congregarme? Tal vez muchos podrán decir, ¿cómo extraño el servir a Dios? Pero verdaderamente lo que debemos extrañar es la comunión con Él. La comunión con Dios, que muchas veces la alcanzamos en la comunión con nuestros hermanos. Porque al tener comunión con tu hermano, estás teniendo comunión con Dios. Y si no tienes comunión con tu hermano, no tienes comunión con Dios. Por eso es importante entender en este tiempo que no se trata de haber estado congregado en una iglesia. No se trata de cuánto tiempo pasé dentro de un templo, sino que se trata de cuánto tiempo paso en la intimidad con Dios. Y por otra parte, cuán afinados están mis oídos a la voz de Dios.
¿Cuánta atención le presto a Dios? ¿Conozco la voz de Dios? Porque muchas veces escuchamos palabras por ahí que se las aducimos a las personas. En este momento, yo como siervo de Dios, como vaso de barro del Señor, estoy siendo utilizado para enviarte una palabra. ¿Escuchas esta palabra como la voz del pastor o como la voz de Dios? Cuando escuchas la palabra, ¿a quién corres? ¿A quién vas por la respuesta? ¿A quién vas ante el llamado? Pastor, cuente conmigo. Pero Dios no puede contar contigo. Y por eso pensaba y meditaba en esta palabra. Samuel servía en el templo y ministraba a Dios, pero no lo conocía. Nunca había escuchado su voz. Hacía lo que le decían que haga. Él se encargaba de ir y prender tal vez las lámparas, cambiar o limpiar el aceite, o limpiar dentro del tabernáculo de Dios, dentro del templo. Pero él no conocía a Dios. No tenía una relación con Dios. Conocer, digo, tenemos dos formas de conocer. Podemos conocer porque escuchamos de alguien, o podemos conocer en persona a alguien. Muchas veces cuando me preguntan, pastor, ¿conoces a tal pastor? Sí, de nombre lo conozco, pero no tuve el agrado de conocerlo personalmente, tal vez. Y muchas veces nos pasa con Dios. Lo conocemos a Él de nombre, lo conocemos por quién es Él, pero nos olvidamos y no conocemos a Dios en la intimidad. Y en estos tiempos donde Dios nos ha cerrado los templos y metido en las casas, nos ha llevado a este trato de intimidad con Él. ¿Cuántas veces dejarás que el Señor llame? Samuel escuchó una vez la voz de Dios y no la reconoció y dijo, pastor, ¿me llamaste? ¿Me necesitas para algo? Acá estoy. Le dijo Elí, no, yo no te llamé, anda a acostarte. Elí también como sacerdote estaba pasando su proceso. Ya estaba en una etapa de decadencia. Había dejado que los sentimientos gobernasen por sobre el espíritu. Y ahora tenía que, de alguna manera, usar sus últimos recursos para formar a este joven siervo de Dios. Siempre cuando hablamos de Elí y hablamos de Samuel, hablamos de que Samuel fue un joven que marcó la diferencia, un hombre de Dios tremendo que marcó la diferencia, aún estando en el peor lugar de servicio, porque a su entorno no había una iglesia ordenada. Es más, estaba totalmente un desorden a su alrededor, no había voz de Dios, no había revelación. Sin embargo, Samuel logró ser uno de los profetas más grandes de la historia, más reconocidos. Ungió reyes, fue el que sirvió en el medio del traspaso de los jueces a los reyes. Fue el que supo oír la voz de Dios cuando nadie la escuchaba. A pesar de estar en un mal lugar, él pudo servir a Dios con excelencia. Y quiero decirte que no importa lo que te rodee, tú puedes marcar la diferencia. Podemos marcar la diferencia en el lugar donde estamos. Ay, pero pastor, usted no sabe mi familia. Mi esposo, pastor, mi esposa, mis hijos, mis padres. No importa lo que te rodee, tú puedes marcar la diferencia. Pero necesitas estar relacionado con Dios, empezar a oír por ti mismo la voz de Dios. Ya dejar de escuchar la voz de Dios a través de otros solamente, sino tener tu propia intimidad con el Señor. Hasta aquí Samuel hacía lo que le decían
era conducido, pero ahora llegaba un tiempo diferente. Ahora era el tiempo de una relación directa con Dios. Y en este tiempo Dios ha despertado a gente que estaba dormida en el Espíritu. Y le ha hablado a muchos. Y tendremos testimonios poderosos de lo que Dios ha hablado en este tiempo. Aquellos que se atrevieron a ir a la intimidad con Él. Aquellos que se atrevieron a entrar en ayuno, en oración, en búsqueda. Que dejaron de costado sus propios pensamientos y condiciones o condicionamientos y dejaron que el Señor pueda trabajar en sus vidas. Tal vez no conocías la voz de Dios, pero en este tiempo es un tiempo que la voz de Dios será revelada como nunca antes, porque se ha despertado en nosotros algo especial. Samuel estaba allí y la voz de Dios vino a él. Al no conocerla, buscó respuestas por otros lados, hasta que la tercera vez, recién, Samuel pudo aceptar que Dios le estaba hablando. Tal vez Dios ha enviado una y otra vez hombres y mujeres de Dios a darte una palabra, a hacerte un llamado, a hacerte reflexionar, a decirte el Señor te está llamando, el Señor te está buscando, a decirte que hay una oportunidad para ti, a decirte que te vuelvas de corazón a Él. Tal vez una y otra vez Dios ha enviado gente para que pueda llevarte una palabra, pero tú has desoído. Pero este es un tiempo para que puedas decir, habla Señor, habla, porque tu siervo oye. Y creo que este va a ser un tiempo especial, el tiempo histórico que la iglesia está viviendo. Un tiempo tremendo donde la voz de Dios va a ser oída, pero no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque va a haber un despertar en las personas. Yo quiero que podamos leer en el libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor así. Y esta palabra es para nosotros y para este tiempo. Y dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y hoy como nunca antes se ha despertado una sed por oír la palabra de Dios, por oír la voz de Dios. Y muchos de aquellos que por tiempo le han dado la espalda al Señor, muchos de aquellos que por tiempo se han rehusado a venir a los pies de Cristo, en este tiempo se han acercado al Señor y han puesto sus vidas en las manos de aquel que nos llamó. ¿Será que tú puedes hacer lo mismo en este tiempo? Porque esa necesidad que hay dentro de ti, ese hambre que se ha gestado, no es un hambre natural. Esa falta de saciedad que hay dentro de ti, que con nada puedes cubrir. Tal vez en otro tiempo lo cubrías saliendo con amigos, aún lo cubrías yendo a la iglesia a congregarte. Pero esa falta y esa necesidad es el hambre por Dios, por su palabra, por oír la voz de Dios. El hambre de Dios está siendo despertado por Dios en la gente. Esto no es algo que se trate de nuestra búsqueda personal, sino algo que Dios está propiciando en este tiempo. Dios está despertando el hambre en su pueblo. Hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír palabra de Dios. Qué bueno que nosotros en este tiempo podemos estar compartiendo palabra de Dios. Y qué bueno que hoy a través de estas transmisiones pueda estar dentro de tu hogar llevando una palabra de Dios, porque tal vez tú que estás escuchando y que estás participando,
estabas necesitando este toque de parte del Señor y esta palabra específica, porque es tiempo de que te despiertes, es tiempo de que oigas la voz de Dios. Ya no es la voz de un hombre. Cada vez que te fue hablado le adujiste al pastor, el amigo, el familiar, mi esposa, mi esposo, me están queriendo obligar a ir a la iglesia. Esto no se trata de ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Esto se trata de nuestra comunión con Dios, y Dios te está llamando, Dios te está buscando, y ese hambre que está dentro de ti, esa falta de saciedad, es porque Dios una vez más en este tiempo está buscando que tú te vuelvas a Él de todo corazón. Por eso hoy tu mejor decisión será que vuelvas tu vida al Señor y que le digas como Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Será que en este tiempo habrá valientes que se atrevan a dejar de costado todas aquellas cosas que por tiempo lo han detenido de buscar a Dios? Mucho tiempo no quisiste dejar cosas que ahora, por causa de esta cuarentena, tuviste que dejarla. ¿Cuántas veces no quisiste venir al Señor porque está el fútbol primero? Porque está primero los amigos, porque el cumpleaños, porque la fiesta. Pero ahora no hay ni fiesta, ni cumpleaños, ni fútbol. Pero el Señor sigue estando ahí, llamando y golpeando, y esperando que tú le abras la puerta de tu corazón, esperando que tú digas: habla, Señor, porque tu siervo oye. Que vuelvas a una relación con Él. Lo conociste, pero este tiempo es un tiempo para que puedas volverte y tener relación con el Señor. Y quiero invitarte a que puedas en este momento volverte de corazón a Dios. Que puedas, así como Samuel, decirle hoy: habla, Dios, porque tu siervo oye. Pero que estés dispuesto a que la palabra de Dios que Él te dé pueda transformar tu vida. Samuel oyó la voz de Dios y de repente lo que le fue revelado no era algo agradable. Dios le dio una palabra fuerte. Tal vez el Señor quiera movilizarte en este tiempo y transformar tus pensamientos. Pero es necesario que tú abras tu corazón y tus oídos espirituales y puedas oír la voz de aquel que te llama. Ya basta de excusas, ya basta de distracciones. Ahora es tiempo de oír atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y para ponerlos por obras. Porque entonces vas a recibir bendiciones de parte de Dios y podrás disfrutar de los beneficios de este Dios glorioso, quien ha pagado un precio tan alto por nosotros. Así que te invito a que en este momento puedas venir a la presencia del Señor, puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia y decirle al Señor que estás dispuesto a oír su voz y a que Él pueda producir en ti los cambios necesarios. Ahí donde estás, cierra tus ojos un instante y preséntate delante del Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en este momento. Te damos gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia y por hablarnos una vez más, por ministrar nuestras vidas, por traernos una palabra que pueda ministrar nuestros corazones en este tiempo. Espíritu Santo, en este instante ministra corazones, trae luz en medio de la oscuridad, paséate en medio de los hogares y que cada uno de tus hijos pueda en este momento hacer un cambio, un giro de 180 grados y que puedan, Señor, volverse a ti en cada hogar, en cada familia. Aquellos, Señor, que por costumbre venían al templo a reunirse. Yo te pido que en este momento
tú los toques de tal manera que ellos puedan oír tu voz y puedan venir a una relación más íntima contigo, que puedan encontrarse con la realidad de quién eres tú. Señor, ministra aún aquellos que no te conocen, que han recibido más de una oportunidad el llamado para venir a tus brazos, pero siempre se han negado. Yo te pido que ministres sus corazones, que ministres, Señor, sus mentes, que le traigas luz en medio de la oscuridad y que también ellos puedan volverse a ti, porque ellos conocieron de ti a través de sus familiares, conocieron de ti a través de su esposa o de sus hijos o de su esposo, pero no conocen al Dios verdadero. Lo conocen por comentario, pero no por relación directa. Y Señor, este es el tiempo especial que tú trajiste sobre la tierra para generar hambre en la tierra, hambre de ti, hambre de oír tu palabra. Y te damos gracias por eso. Pero ahora, Espíritu Santo, permite que cada uno de aquellos que recibe esta palabra pueda hacer los cambios necesarios en su vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Y si tú por primera vez estás escuchando este mensaje o lo escuchaste en más de una oportunidad, pero nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, nunca le dijiste al Señor, quiero que seas parte de mi vida y quiero ser parte de ti. Si nunca te atreviste a decirle a Jesús que el sacrificio que Él hizo en la cruz no fue en vano, sino que tú te pones bajo su autoridad, en este momento es momento de cerrar tus ojos y venir a Él. Ven a los pies de Cristo. Preséntate delante del Señor, porque dice la palabra que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Así que cierra un instante tus ojos y te voy a guiar en una oración para que pases de ser una criatura de Dios, un ser creado por Dios, a ser un hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que cierra tus ojos un instante y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este momento me vuelvo de todo corazón a ti. Te acepto como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Límpiame, santifícame. Quiero ser un hijo tuyo. A partir de hoy voy a hacer tu voluntad. Gracias por haberme recibido. Gracias por haberme salvado. Y gracias por haber limpiado mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por este momento. Gracias al Señor porque me dejaste entrar a tu hogar, porque sé que esta palabra ha llegado a tu vida. Te doy gracias a ti por haberme abierto las puertas de tu hogar a través de esta palabra, a través de esta transmisión. Y te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, en la plataforma de YouTube, de Facebook. Ahí puedes encontrarnos y seguir en las transmisiones. Y también puedes compartirla con otros para que seas tú también una herramienta poderosa en las manos del Señor, llevando palabra de Dios a aquel que la necesita. Que Dios bendiga tu vida. Hasta pronto.